Hoy seguimos haciéndonos muchas preguntas respecto de la arqueología y monolitos, pero tanto la Biblia como la ciencia y otros textos antiguos demuestran que las piedras preciosas son poderosos conductores de energía. Tenemos el pectoral del sumo sacerdote compuesto por piedras preciosas que son cuarzo y silicio. También el templo de la Nueva Jerusalén se compone por estas mismas rocas. Y vemos cómo nuestra tecnología esencial se sustenta a base de silicio gracias a que es un semiconductor. No es de extrañar que a la región de California, en donde se concentran numerosas empresas de informática y electrónica, se le conozca como el Valle del Silicio. Hablamos de que el silicio posee cualidades realmente interesantes, características que por supuesto poseían los árboles gigantes. Estos eran capaces de almacenar información tal como lo hacen los árboles de carbono que hoy existen. Pero a diferencia de estos, los gigantes tenían la capacidad de despertar en nosotros cualidades sorprendentes. Para entender esto debemos recordar la película de Avatar. Los árboles de silicio eran capaces de ejecutar mucho mejor el proceso de intercambio energético, no solo el de los seres vivos con la madre tierra, sino con los distintos reinos. Según cuentan algunos textos antiguos, por ejemplo en la cosmología de los escandinavos, existía un árbol mítico inmenso que conectaba los 9 mundos, y también mencionan un gran árbol de oro llamado Glasir. Ellos pensaban que estos árboles eran los guardianes de la sabiduría, y los guardianes de registro de la historia de la Tierra. Los antiguos árboles de silicio contenían información, como la memoria de cualquier disco duro. Por eso Jacob al acostarse sobre una piedra, tuvo un sueño donde veía como ángeles subían y bajaban del cielo. Esta piedra donde Jacob reposó era en realidad un trozo de árbol de silicio. Ahora entendemos que estos árboles servían como punto de conexión con el mundo inmaterial, o con los otros reinos, de allí la necesidad de cortarlos. Saber quién los cortó es realmente lo difícil. Existen desde los que culpan a los Anunnaki, hasta los que culpan a los ángeles caídos. Todo depende del libro de referencia que se utilice para el estudio. Desde el canal El Abismo no seguimos un solo texto, por ello podemos decirle con certeza de que este es el gran punto de debate. Por supuesto que el método empleado también es una gran incógnita. Algunos hacen referencia a una tecnología antigua y oculta, otros piensan que la mayoría se perdieron en una gran guerra nuclear que ocurrió en el pasado, otros creen que seres de otros reinos los cortaron para impedir la interconexión de los planos existentes. Pero por el momento no nos interesa saber quiénes fueron. Lo que debemos saber es que antes existía un gran mundo de silicio, por supuesto con criaturas de silicio. Ellas también existían en la Tierra. Sus características eran muy distintas a las criaturas que conocemos, y los frutos que daban esos árboles también eran especiales. La Biblia, por ejemplo, parece hacer referencia a uno de estos frutos. Números 23, 24. Cuando llegaron a un arroyo, cortaron un racimo de uvas tan grande y pesado que tuvieron que cargarlo entre dos. Los otros llevaron granadas e higos. El racimo que allí cortaron los israelitas era tan grande que a ese arroyo le pusieron por nombre Escol, que significa racimo. También cabe notar que muchos libros hacen referencia a cantidades exorbitantes de piedras preciosas, algunas de las cuales no existen al día de hoy. Juntando toda esta información es lógico llegar a la conclusión de que estos árboles realmente eran una gran fuente de alimento y bienestar para estos seres míticos. Al parecer la tierra fue aislada a conciencia del resto de reinos. En pocas palabras nos cortaron las vías de suministro hacia la energía creadora. Daniel 4, 13, 15. En la visión que tuve mientras reposaba en mi lecho, vi ante mí a un mensajero santo que descendía del cielo y que a voz en cuello me gritaba: derriba el árbol y córtale las ramas, arráncale las hojas y esparce los frutos. Haz que las bestias huyan de su sombra, y que las aves abandonen sus nidos. Pero deja enterrados el tocón y las raíces. Sujétalos con hierro y bronce entre la hierba del campo. Deja que se empape con el rocío del cielo, y que habite con los animales y entre las plantas de la tierra. Al ser despojados de todo medio para llegar a los demás reinos, los seres humanos hemos quedado aislados en una tierra desolada, acechada y consumida por nuestros dominadores. La misma Biblia nos muestra que para llegar a Dios había que escalar los restos de los gigantes. Recordemos a Dios dando los mandamientos a Moisés. También podemos recordar a los dioses griegos en la cima del Olimpo. Es en las alturas en donde habitan los dioses, por supuesto.
Ahora bien, y en este punto es que la cosa empieza a tornarse un poco más obscura y desoladora, ya que todo indica que nuestros captores parecen estar jugando con nuestra ingeniería humana, y ni siquiera no lo ocultan. Desde las escrituras en las pirámides egipcias, hasta los mayas, sumerios y otros pueblos, en todas ellas nos han dejado las pistas de su inmenso poder tecnológico y su poder de comprensión de la ingeniería humana. Ellos no solo han sido capaces de cortar los árboles gigantes, sino que han construido una cárcel perfecta la cual asimilamos como hogar. Inclusive nos han enseñado la espiritualidad y el sueño de la inmortalidad. No solo la Tierra son los restos de un gran mundo antiguo, sino que nosotros también lo somos, hemos sido reducidos a unos seres obedientes y dispuestos a aceptar esta cárcel. Hemos sido despojados de nuestra verdadera naturaleza. Ellos nos han dado el sueño del espíritu, porque por supuesto sin árboles es la única manera de habitar las alturas. Pero en la cima de nuestras cabezas han colocado una cúpula. Ningún espíritu en realidad puede llegar hasta arriba, los árboles eran nuestra conexión y ya no existen, y la cúpula es inquebrantable. Algunos piensan que es tecnología cuántica predispuesta como barrera, un escudo energético de protección a nuestra energía. En teoría, una vez muertos, nuestra energía debía ser recolectada por los gigantes, y transmutada a todos los demás planos, o reinos, como queráis llamarlos. Sin esos árboles nuestra energía no se dispersa, sino que ésta se mantiene como una sola constante, y la cúpula por supuesto impide que esta energía se vuelva a abastecer y mezclar, por ello estamos sometidos al eterno retorno. Los egipcios así lo confirman, existen muy pocos métodos por los cuales podemos acceder a esos reinos. Esta constante nos convierte en seres atrapados en un mundo material, un terrible diseño de esclavitud, sometidos a la impurificación de nuestra energía y por ende condenados al deterioro humano, condenados a cargarnos de negatividad con cada día, con cada siglo y cada milenio. Daniel 4, 10. 12 Y las visiones de mi mente, que vi estando en mi cama, fueron así: vi un árbol en medio de la tierra, cuya altura era muy grande. El árbol creció y se hizo fuerte, su copa llegaba hasta el cielo, y era visible desde los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y en él había alimento para todos. Debajo de él hallaban sombra las bestias del campo, las aves del cielo hacían morada en sus ramas, y de él se alimentaban todos los seres vivientes. En el contexto, Dios utiliza un árbol gigante de silicio de la época antediluviana para comparar el poderío de Nabucodonosor, y como estos árboles cayeron, así también caería Nabucodonosor. Algunos cuentan que existen aún entradas de conexión con otros planos, pero estos planos son descendentes, por ello son considerados por nuestros captores como de energías contaminantes o negativas. De allí la simbología de la cúpula, pues los reinos superiores y todas las deidades están estratificadas de menor a mayor. Los reinos ascendentes por tanto están después de la cúpula, es decir, del nivel inferior en el que estamos. Básicamente habitamos Sion, ellos nunca no lo niegan ni siquiera en la educación, así el símbolo del óxido de silicio es Si-O-2, y girando el 2 nos da una N, claramente es Sion. Babilonia es todo lo que nuestros amos no quieren de nosotros, por ello habitamos en Sion, en el reino, somos lo que ellos quieren que seamos, sus hijos predilectos. El Salmo 87, 2, 3, dice, su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Por supuesto, amigos del canal El Abismo, esto no es más que otra teoría como las muchas más existentes, en ningún momento decimos que esto sea una realidad, he tratado de mantenerme lo más fiel posible a la teoría inicial. En ella se explica que si bien la cúpula está contemplada en la mayoría de los gráficos antiguos, también es cierto que muchos textos hablaban de planos que se interconectaban por estos árboles gigantes. El escritor por tanto considera que la cúpula es una referencia a una imposición más, es decir, un límite predefinido desde la antigüedad por nuestros captores, un claro mensaje de cuál es el límite del hombre y hasta dónde puede llegar. Nosotros seguiremos investigando, pero como veis la cosa se coloca un poco más confusa, así que cualquier aporte me sirve para continuar. En una próxima entrega del tema de los árboles gigantes, nos centraremos en otros puntos de esta versión.